Nos encontramos hoy en una encrucijada existencial, rodeados por individuos de cualquier edad, pues la edad biológica rara vez se equipara a la madurez psicológica o a la profundidad del espíritu. Observamos cómo una vasta porción de la humanidad se consume en una búsqueda incesante, clamando una y otra vez: ¿quién soy realmente? ¿De dónde provengo? ¿Cuál es mi propósito al existir? ¿Por qué se me ha concedido la vida? Estas interrogantes tan fundamentales convergen en un punto crítico: la alarmante ausencia de una identidad sólida. Actualmente es común toparnos con personas que, presas de la confusión, recurren a herramientas digitales para rastrear sus raíces genealógicas, indagando si acaso un apellido ancestral pudiera conectarlos más directamente con lo divino, bajo la errónea premisa de que la trascendencia se hereda. Vemos también a creyentes, incluso aquellos que se profesan cristianos, que siguen consultando horóscopos o participando en juegos de azar, anhelando descifrar los dictados del destino o anticipar el porvenir, buscando augurios y pronósticos fuera de los sagrados principios del reino. No contentos con las vías establecidas, se entregan a la guía de individuos sin autoridad ni unción ministerial, quienes, ostentando ser vaticinadores del porvenir, se convierten en refugio para aquellos desprovistos de identidad, quienes desesperadamente les imploran: ¿quién soy yo en este vasto universo? La desesperación por encontrar un rumbo es palpable, una guía, una brújula que les indique quiénes son. Y es que, sin la certeza de quién se es, el destino se vuelve incierto y el camino se desdibuja, sumiéndonos en un laberinto de indecisiones. Cuando ignoramos nuestra verdadera esencia, ¿cómo podremos vislumbrar los maravillosos designios que el Creador tiene reservados para nosotros? Allí donde la identidad es inexistente, la gloria se disipa, el ministerio se desvanece y la profunda agenda divina para nuestra existencia permanece oculta e inalcanzable. La falta de autoconocimiento en este sentido predice un único resultado: el fracaso rotundo, la frustración continua y la sensación de vivir una vida sin sentido trascendente. Quien no tiene clara su identidad se convierte en un eco de las voces ajenas, asintiendo a cada comentario del entorno, absorbiendo cada perspectiva sin filtro ni discernimiento. Esta generación, inmersa en la era digital y en la constante sobrecarga de información, se levanta cada mañana mirando a sus influyentes y creadores de contenido, esperando que estos dicten su ser del día, sus valores, sus creencias e incluso sus estados de ánimo. Quizás hoy se definen como fluidos, mañana queer, pasado mañana mariposa y así sucesivamente, porque al carecer de una ancla identitaria, todo lo que la opinión pública, las modas pasajeras o los algoritmos sugieren se asume como verdad inalterable y dogma personal. Esta deriva no sería tan preocupante si se limitara al ámbito secular, al plano de lo mundano. Pero la verdadera inquietud surge cuando esta misma pregunta resuena en los pasillos de la iglesia, en el corazón de aquellos que se supone han encontrado un cimiento inamovible. ¿Quién soy yo en realidad dentro del plan divino? Es un momento crucial para inquirir a quien esté a nuestro lado o incluso a nosotros mismos en la quietud de nuestra alma. ¿Quién soy yo? A menudo las personas pueden conocer nuestro nombre, nuestra profesión o nuestra afiliación social, pero desconocer quiénes somos en lo más profundo de nuestro ser, en nuestra esencia más íntima. Que alguien sepa tu apelativo no significa un conocimiento real de tu esencia, de tus convicciones, de tu llamado. Ser un amigo en las plataformas sociales no equivale a una verdadera amistad, a un vínculo genuino basado en la lealtad y el apoyo incondicional. Paradójicamente, las redes han contribuido a esta crisis de identidad, fomentando una superficialidad en las relaciones y en la autopercepción que nos aleja del propósito divino y de la autenticidad que Dios espera de nosotros. La carencia de identidad nos impide discernir de antemano el plan de Dios para nosotros y por ende, ¿qué es lo que Él espera de nuestras vidas? ¿Cuáles son las expectativas celestiales para nuestra trayectoria? Cuando alguien carece de esta profunda comprensión de sí mismo, vive a merced de las corrientes del mundo,
de las opiniones cambiantes de terceros o de las manipulaciones del adversario, sin un norte fijo. La Biblia nos presenta un caso emblemático de esta realidad. Un príncipe sin identidad clara, Moisés, cuya historia se narra en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 11. Allí Dios se manifiesta a Moisés en medio de una zarza ardiente, un hombre escogido desde el vientre materno, llamado con un propósito trascendental, salvado milagrosamente de las aguas cuando todos los niños varones eran condenados a morir. Este encuentro glorioso entre lo divino y lo humano culmina con la sorprendente pregunta de Moisés a Dios, que revela su profunda inseguridad. ¿Quién soy yo para emprender tal misión? Para presentarme ante Faraón y liberar a tu pueblo, para seguir explorando estas profundas verdades y descubrir tu identidad inquebrantable en Cristo, te invitamos a suscribirte a Cielos Gloriosos 777. No te pierdas las próximas revelaciones que transformarán tu vida. Dios le había declarado a Moisés con una claridad inequívoca: te he elegido, te he llamado, te he apartado, ha llegado tu momento, tengo un designio para ti, una agenda que lleva tu nombre, escrita en los anales celestiales. Moisés, quiero que vayas y liberes a mi pueblo de la opresión que los consume. Sin embargo, Moisés, embargado por la inseguridad, por una visión limitada de sí mismo y de sus capacidades, replicó: ¿quién soy yo para semejante tarea? ¿Quién soy yo para enfrentar a un monarca y desafiar un imperio? Esta escena del Antiguo Testamento se reproduce dolorosamente en nuestros días, con una frecuencia asombrosa. Personas a quienes Dios está convocando para grandes propósitos, para tareas significativas que impactarán su generación, pero que aún se debaten con la misma cuestión, con el mismo autocuestionamiento paralizante: ¿quién soy yo para esto? ¿Quién soy yo para servir, para liderar, para influir? Moisés, llamado a hablar y a ser la voz de Dios ante Faraón, adujo: no sé expresarme, mi lengua es torpe, envíame a otro. Soy torpe de lengua, mi elocuencia es nula. ¿Quién soy yo para liderar un discurso de tal magnitud, para ser el portavoz de la liberación? Es reconfortante recordar las palabras del apóstol Pablo, quien afirmó haber fracasado en todo salvo en su seguimiento inquebrantable de Cristo. Y es que en verdad, ¿quién de nosotros no es un experto en tropezar, en cometer errores, en caer? No una, ni 7, ni 40 veces, sino incontables ocasiones a lo largo de nuestra trayectoria. Pero hay un fracaso inaceptable, un error catastrófico que no podemos permitirnos: el de ignorar quiénes somos en la esfera divina. Cuando Dios nos reveló el concepto de posesión exclusiva durante una administración poderosa a los jóvenes de Cielos Gloriosos 777 en un campamento llamado Adulán, antes de que iniciaran su servicio, se enfatizó esta verdad trascendental: ellos antes de dar son colmados, antes de ministrar son ministrados, antes de danzar son habilitados por el poder de lo alto. En aquella ocasión, la revelación fue contundente y penetró en lo más profundo de sus corazones. Somos posesión exclusiva de Dios, comprados por su preciosa sangre, apartados para su propósito eterno. Y es vital que quien esté a tu lado o tú mismo en la intimidad de tu ser internalice esta verdad fundamental hasta que se convierta en una convicción inquebrantable. Tú eres un elegido, tú eres un apartado, tú has sido comprado a un alto precio, un valor incalculable que supera toda comprensión humana. Si alguien aún no comprende su identidad, si todavía flota en la incertidumbre de su origen y destino, es imperativo que hoy, en este instante, entienda que es un hijo de Dios, con todos los derechos y privilegios que esa afiliación conlleva. Ha llegado el momento de proclamar con audacia y convicción, sin importar las voces disonantes del mundo: no importa lo que el mundo piense de mí, no importa lo que la sociedad me dicte, yo soy un hijo de Dios, heredero del reino y coheredero con Cristo. El Altísimo, en su soberana voluntad, está convocando a conquistadores, a libertadores, a hombres y mujeres valientes, a quienes les ha otorgado un propósito sublime, un proyecto de vida diseñado en la eternidad, un plan detallado que abarca cada aspecto de su existencia.
Y a pesar de este llamado majestuoso, muchos todavía preguntan, con una voz titubeante y llena de duda, ¿quién soy yo para semejante honor? Mientras permanezcamos en esta ignorancia autoimpuesta, en esta ceguera espiritual, estaremos frenando la agenda divina que lleva nuestro nombre, obstaculizando el cumplimiento de los designios celestiales que nos fueron encomendados desde antes de la fundación del mundo. Mientras no discernamos la razón de nuestro llamado, la esencia de nuestra existencia, estaremos obstaculizando los planes celestiales que nos conciernen directamente, impidiendo que la gloria de Dios se manifieste a través de nosotros. El Señor anhelaba tanto trabajar con Moisés, que ante su objeción de no saber hablar, respondió con una paciencia infinita y una provisión divina. No te inquietes, no te turbes, enviaré a alguien más para que hable contigo, pero es a ti a quien yo deseo. Es tu vida la que he escogido para esta gesta. Hoy entre nosotros hay quienes han sido dotados de un propósito inmenso, de talentos extraordinarios, de un llamado poderoso, pero Dios ha tenido que delegar en otros su lugar, ceder a Aarones esa porción de gloria, porque aún se interrogan, paralizados por la duda, ¿quién soy yo para ser el instrumento de Dios? Para una comprensión más profunda de tu llamado y cómo desatar el plan divino en tu vida, no olvides suscribirte a Cielos Gloriosos 777. Te esperamos para seguir construyendo esta comunidad de identidad. A muchos el Eterno les ha dicho con voz clara y audible en el Espíritu, es a ti a quien elijo para esta tarea, para esta bendición, para este ministerio. Y no obstante, persisten en la pregunta, en la misma interrogante que detuvo a Moisés: ¿quién soy yo para aceptar semejante encomienda, para recibir tal favor? Siempre comparto el siguiente testimonio que marcó un antes y un después en mi vida. Cuando me convertí, el evangelista que visitó mi iglesia profetizó sobre todos los presentes, desatando palabras de vida y destino, pero yo asumí como mías, con una fe inquebrantable, cada una de esas palabras. Cuando en el altar se desata una declaración divina, una palabra profética que resuena con el cielo, aunque no te señalen directamente, aunque no te miren a los ojos, aunque no pronuncien tu nombre, aunque no te nombren específicamente, debes proclamar con toda la fuerza de tu espíritu: yo sé quién soy. Soy un hijo de Dios y me apropio de la palabra que mi Padre Celestial ha soltado. Me apodero de la voz que emana de la boca de Dios, porque es para mí como su descendencia, pero no lleva tu nombre. No importa, también soy su hijo. Soy parte de su linaje espiritual y anhelo la promesa desatada, aunque no me nombren, porque el Padre me conoce y yo a Él. A veces aguardamos que nos llamen por nuestro nombre, que nos señalen con el dedo, que nos den una señal inequívoca, pero la verdad es que a muchos ni siquiera se les mencionará directamente. La bendición es para los que tienen hambre y la toman por fe. Porque Aarón, quien no tenía un pacto directo con Dios, ni una zarza ardiente, calificó para un papel crucial y complementario al de Moisés. Aarón se habilitó, se capacitó, fue empoderado gracias a la indecisión, a la inseguridad y a la carencia de identidad de alguien que sí tenía la asignación principal. Quizás no lo comprendes aún en toda su dimensión. La zarza ardiente estaba destinada a Moisés, con su nombre grabado en ella, a quien el Señor quería ver, con quien quería tratar, a quien iba a manifestar su gloria y su poder. Era Moisés. Nunca fue su intención inicial establecer un pacto directo con Aarón. Lo quería, lo anhelaba con Moisés. Moisés, a ti te llamo con un amor incondicional. Moisés, contigo trato mis asuntos celestiales. Moisés, a ti te libero de tus miedos e inseguridades. Moisés, a ti te envío con mi autoridad y mi respaldo. Pero de pronto el Altísimo tuvo que integrar a alguien más en su plan original, porque Moisés no estaba disponible en su plenitud.
no había abrazado su identidad y su llamado. Cuando aquí se imparte una administración divina, una palabra que libera y restaura, y tú no te abres a recibirla, a tu lado hay un Aarón que quizás no tiene una agenda personal definida, un propósito tan claro, pero que con presteza, con prontitud y con un corazón dispuesto dice: yo me apunto a esa bendición, yo me alisto en ese ejército. Yo sí sé quién soy. Soy hijo de Dios y estoy aquí para servir. Yo sí sé con quién camino. Mi Padre es el Todopoderoso. Yo sí sé lo que el Señor desea de mí y me rindo a su voluntad. Yo sí sé lo que Él va a obrar a través de mí en este tiempo, porque soy su instrumento. Hubo un formidable conquistador llamado Gedeón, un hombre que Dios eligió para una gesta épica, y Dios necesitaba desbaratar a los adversarios de su pueblo. ¿Recuerdas cómo se les llamaba a los enemigos que asediaban a Gedeón y a la nación de Israel? Los madianitas, aquellos devoradores de la economía, saqueadores de la abundancia y de la prosperidad, destructores de los sueños del pueblo de Dios. Y el Eterno sentenció con autoridad: estos madianitas deben ser erradicados de la faz de la tierra. Sin embargo, el conquistador en potencia, el valiente guerrero que Dios había levantado, ignoraba su verdadera valía, su capacidad divina, su poder inherente. Gedeón, al ser llamado por el ángel de Jehová, replicaba con una voz llena de temor e incredulidad: Señor, soy un cobarde, mi familia es la más pobre y yo el menor de mi casa. El menor de mi casa. El Altísimo procuraba fortalecer su autoestima, su visión. Y yo estoy contigo, mi presencia te acompaña. Pero mientras Gedeón no comprendió que era un conquistador, un guerrero valiente, ungido por Dios, la voluntad divina no pudo concretarse plenamente. El pueblo siguió sufriendo. Esto implica que tus propios enemigos aún persisten, te asedian y te devoran, porque tú no has descubierto quién eres en el plan de Dios. Los madianitas seguían asediando al pueblo, robando sus cosechas y sus bendiciones, porque Gedeón desconocía su identidad y el poder que residía en él. Existen adversarios, batallas espirituales, obstáculos financieros, enfermedades que se robustecen cada día, que ganan terreno en tu vida, porque tú ignoras tu verdadera identidad en Cristo. Te levantas con exclamaciones de angustia: ¡ay, quién soy yo! Permítanme consultar mi aplicación de versículo diario, porque no tengo tiempo para leer las escrituras, para sumergirme en la palabra de Dios. ¿Qué me dice el Señor hoy? Oh, qué hermosa promesa, esto me conforta un momento. Y es que al desconocer quiénes somos, vivimos a merced de que alguien más nos hable, de que un profeta nos dé una palabra, de que un influencer nos guíe. Porque la comunicación divina, directa, se ve obstaculizada por la falta de autoconocimiento y de una relación íntima con el Padre. Hay quienes están tan obsesionados con conocer su futuro, con desvelar los misterios del mañana, que pasan por alto el plan divino para el presente, para el ahora, para este día tan preciado. La preocupación por el mañana les impide ver que Dios tiene un propósito que incluye este mismo día, cada hora, cada minuto de su existencia. Anhelan saber dónde estarán en 5 años, en 10 años, con quién se casarán o qué trabajo tendrán, desperdiciando el hoy, la oportunidad de cumplir el designio de Dios para este momento. Aún hoy, muchos se lamentan con un corazón afligido: Señor, ¿quién soy yo para que me envíes a semejante misión, para que me uses de tal manera? La verdad es que no eres lo que tú crees ser, no eres lo que tus limitaciones o tus experiencias pasadas te dictan. Eres lo que Dios declara que eres, lo que su palabra establece sobre tu vida. Y Él dice que eres su hijo, su posesión más preciada, que le perteneces por derecho divino, que vales la sangre preciosa de su hijo, un valor incalculable que redime y transforma. Si alguna mujer aquí batalla con la autoestima, si se siente menospreciada o indigna, quizás no levante la mano, y está bien, es comprensible. Yo también enfrenté esa lucha en mi propio camino, esa batalla interna contra la autopercepción. Nunca estuve descontenta con mi estatura, pensaba con una chispa de humor: pequeña, soy más manejable, me adapto a cualquier lugar, con un trozo de tela me basto. Soy práctica, pero mi voz me atormentaba. Me generaba inseguridad. Cuando alguien con una voz melodiosa se acercaba,
Mi amén era un susurro patético, casi inaudible. Clamaba al Señor por un milagro, por una transformación vocal. Hasta que un día alguien me reveló una verdad impactante. No lo comprendes. Todo el secreto de tu autoridad y de tu poder reside en tu voz. Esa voz que hoy menosprecias. Y entonces entendí qué hacía yo como Moisés preguntándome, ¿quién soy yo para hablar, para ser la voz de Dios? Para recibir revelaciones impactantes y fortalecer tu autoestima en Cristo, suscríbete ahora mismo a Cielos Gloriosos 777. A veces nos preguntamos con una angustia profunda, ¿por qué soy así? ¿Por qué mi matrimonio atraviesa esto? ¿Por qué he sufrido tanto en la vida? ¿Por qué el ministerio me ha costado tanto con tantos obstáculos y desilusiones? La respuesta es simple pero profundamente liberadora, porque hay un propósito detrás de todo. Dejemos de preguntarnos por qué y empecemos a comprender quiénes somos en la óptica divina. Cuando sabes quién eres, los por qué pierden importancia, se desvanecen en la irrelevancia, pues el autoconocimiento en Dios te da perspectiva sobre lo que estás viviendo. Te permite ver cada situación como parte de un plan maestro. Quien carece de identidad y vive en la confusión dice con lamento: ay, el adversario me ataca sin cesar, soy una víctima de sus planes. Quien la posee afirma con una fe inquebrantable: el árbol que da fruto siempre recibe pedradas. Las pruebas son un indicativo de que estoy en el camino correcto. Quien no tiene identidad exclama con desesperación: ay, no entiendo por qué me traicionan tanto. ¿Por qué soy blanco de tanta deslealtad? Quien la ha descubierto razona con sabiduría divina. Si el Hijo de Dios padeció la traición de los suyos, ¿cuánto más nosotros no la experimentaremos en este mundo caído? El problema de ahogarse en un vaso de agua, de dramatizar cada pequeña dificultad, es que aún te cuestionas en lo más profundo de tu ser: ¿quién soy yo para resistir esto? Tengo un hermano en esta congregación a quien Dios le reveló una serie de sueños vívidos y consecutivos. Me relató con asombro: en todos los sueños donde yo ignoraba mi identidad como cristiano, como hijo de Dios, fracasaba estrepitosamente. Eran ataques de cocodrilos feroces, agresiones por todas partes, armas, pistolas. En todos los que no sabía que era cristiano, perdía la batalla, era derrotado. Pero en el último sueño yo sabía que era cristiano, que era un hijo de Dios. Y al saberlo, aunque me hirieron, la bala no me importó, no me afectó. Me hirieron. Y mi familia me preguntó con preocupación: ¿estás herido? Pero la herida no me inquietó, no me detuvo. Yo sabía quién era. Y logré salvar a mi familia, librarlos del peligro. Y le confirmé con un regocijo profundo: ahí está el secreto, la clave de tu victoria. Cuando ignoras quién eres, el enemigo te aniquilará, te consumirá, te detendrá. Pero cuando sabes que eres un hijo de Dios, no importa lo que el infierno trame para detenerte, no importa la magnitud de los ataques, nada logrará que te detengas, que desistas de tu propósito. No importa cuántos depredadores acechen, nada te detendrá, porque el poderoso de Israel está contigo. En el Evangelio de Lucas hallamos la conmovedora historia del hijo pródigo. Diga conmigo con convicción: era hijo. Diga de nuevo, para que se grabe en su espíritu: era hijo. Y si era hijo, tenía derecho a una herencia, a una porción de los bienes de su padre. Sin embargo, ignoró su identidad, menospreció su posición. Y la escritura narra que al recibir la herencia se marchó, se alejó del hogar paterno. El mayor éxodo de creyentes de la iglesia, el abandono masivo de la fe, es en gran medida consecuencia directa de la falta de identidad, de no comprender quiénes son en Cristo. Lo reitero por si alguien no lo captó en toda su gravedad. El principal motivo por el que los cristianos abandonan la iglesia, se desvían del camino y pierden su comunión con Dios, radica en que no han afianzado su identidad como hijos de Dios, como parte de la familia celestial. Mi preciado hijo, hija, si no posees la identidad de hijo, la convicción de tu filiación divina, nunca tendrás un padre que te cuide, que te proteja, que te sustente en todo momento. El pródigo tenía un hogar, un padre amoroso y una herencia asegurada, pero le faltaba identidad. Se había olvidado de quién era.
Y al recibir la bendición, el regalo, se perdió, se desorientó, se extravió en el camino. Diga conmigo, se perdió. Ninguna bendición es inherentemente mala. Permítame enfatizarlo con toda la fuerza. No existe una bendición que sea mala en sí misma. La bendición proviene de Dios y es buena. Pero cuando careces de identidad, cuando no tienes un fundamento sólido en quién eres, lo que es bueno puede convertirse en un obstáculo, en una trampa, en un instrumento de tu propia destrucción. Cuando te falta identidad, un ministerio puede llevarte a la soberbia, a la división de una congregación, a la edificación de tu propio reino. Un don sin identidad y sin el carácter de Cristo puede incitar al desorden, a la jactancia, a la manipulación. Amado hermano, un regalo divino, un talento dado por Dios puede transformarse en un impedimento para tu desarrollo espiritual, para tu crecimiento personal. Cuando no tienes identidad, la reprensión, la corrección amorosa del Padre se vuelve amargura en tu corazón. La disciplina se convierte en una raíz de amargor en tu interior que estorba la gracia y te aleja de la fuente de vida. Cuando la identidad te es ajena, cuando no la has abrazado en lo más profundo de tu ser, no logras comprender que el Padre, a quien ama, corrige, disciplina y moldea. En cambio, en tu ceguera espiritual, ves a alguien abusando de su poder, queriendo humillarte o causándote un daño irreparable, cuando en realidad es la mano de Dios obrando en ti. La carencia de identidad provoca que las personas se amarguen con Dios y con sus siervos, que se llenen de resentimiento y se aparten del redil de la comunidad de fe. Y el hijo pródigo se apartó, se alejó de la cobertura de su padre y se entregó a influencias perniciosas, a compañías que lo arrastraron a la perdición. La Biblia dice que comía con cerdos y trabajaba con ellos en el ambiente más inmundo y degradante. Los cerdos en las escrituras representan animales inmundos y simbólicamente demonios o influencias malignas. Él estaba con los cerdos, inmerso en su ambiente, y aún en medio de ellos deseaba comer de su alimento, buscando saciarse con lo impuro, con las obras de lo profano, porque todo lo que poseía, toda su herencia, se había desvanecido. Es asombroso cómo al tener identidad, al comprender quién eres y a quién perteneces, puedes multiplicar todo lo que Dios te concede, cada bendición, cada talento. Pero cuando careces de ella, todo lo que recibes, incluso las promesas más grandes, termina por perderse, por disiparse como el humo. Hay quienes han desechado promesas proféticas valiosas que cambiarían el curso de su vida por no haber cultivado su identidad en Dios. Y un día el hijo pródigo, en medio de su miseria y su hambre, volvió en sí. Diga conmigo con gozo, volvió en sí. Volvió en sí. En ese instante la identidad, la verdad de su origen, lo asaltó, lo invadió y exclamó con una claridad asombrosa: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre, los siervos, los más humildes, tienen abundancia de pan y de alimento, y yo aquí perezco de hambre, me consumo en la necesidad? La identidad, amado hermano, te ubica en tu posición legítima, te da un sentido de pertenencia y de propósito. Hay quienes andan desorientados, sin rumbo fijo, sin un ancla, porque no saben quiénes son en Dios. Todavía a estas alturas algunos se preguntan si son arminianos o calvinistas, si pertenecen a la gracia o a la ley, si son judaizantes o cristianos, si deben celebrar el sábado o el domingo. Hay cristianos que aún se preguntan con angustia: ¿soy salvo o no? La identidad te posiciona firmemente en la verdad de Cristo. Si aún te encuentras en la búsqueda de tu verdadera identidad y de respuestas profundas, suscríbete a Cielos Gloriosos 777. La verdad que te posiciona está a solo un clic. Este hijo estaba desorientado, confuso, extraviado por su falta de identidad, por haber olvidado su lugar y su origen. Cuando la verdad de su ser lo alcanzó, cuando la revelación divina inundó su mente, lo primero que exclamó fue, con una determinación renovada: ¿qué hago aquí, en este lugar de miseria, comiendo sobras? Qué poderoso ese discernimiento. ¿Qué hago yo en este lugar de esclavitud, de pecado, de necesidad? Si sé lo que abunda en la casa de mi padre, si conozco la provisión y la gloria que hay allí, ¿en qué momento me desvié, me perdí
¿En qué momento la bendición, la herencia recibida, se convirtió en un estorbo para mí? En una herramienta de mi propia destrucción. ¿Cuántos cristianos, por un mensaje que pegó, por una revelación que resonó con la gente, se creyeron evangelistas y se salieron de la cobertura espiritual, abandonando a sus líderes y a su comunidad? ¿Cuántos grupos de alabanza, por una canción exitosa, por un reconocimiento humano, abandonaron sus iglesias, dejando los altares desprovistos de ministración y de adoración genuina, y hoy ni siquiera se congregan en ningún lugar? ¿A cuántos la bendición se les volvió un impedimento, una piedra de tropiezo? ¿A cuántos un título, una posición, un cargo les generó orgullo, soberbia y los alejó de la humildad de Cristo? Todo esto es consecuencia directa de la falta de identidad, de no tener un fundamento sólido en quién eres en Dios, porque ningún título es perjudicial en sí mismo. La abundancia de títulos, dones o talentos no causa daño. El perjuicio radica en no tener una identidad arraigada en el Señor, en no saber que tu valía no reside en lo que haces, sino en quién eres. Y el hijo pródigo exclamó con una epifanía gloriosa: ¿qué hago aquí? Diga conmigo con convicción: ¿qué hago aquí? Pregúntale a quien está a tu lado, mirándole a los ojos: ¿qué haces aquí, en este lugar, en este momento? Yo no sé por qué viniste tú, no conozco tus motivaciones, pero yo sí sé lo que estoy haciendo en este lugar. Tengo un propósito claro. Vine porque hay una bendición que lleva mi nombre, que el Señor tiene preparada para desatarla en mi vida. Vine porque en los planes de Dios había una palabra específica para mí, no solo para dar, sino también para recibir y ser edificado. Cuando careces de identidad, cuando no tienes una convicción clara de tu propósito, no sabes ni por qué asistes a cualquier lugar. Cuando careces de identidad, las respuestas son vagas. Me invitaron, me dijeron que viniera, alguien me trajo, me dieron un aventón para llegar aquí. Hermano, no eres un autómata, un robot sin voluntad. Tú tienes una identidad, un propósito divino que te impulsa. El hijo pródigo dijo con una claridad dolorosa: en mi casa hay abundancia de alimento, hay pan de sobra, y yo aquí me muero de hambre, me consumo en la necesidad. ¿Cuánta gente padece hambre espiritual, languidece en la necesidad? Por no saber a dónde pertenece, por no reconocer la casa de su padre. Gracias a Dios aquí no hay ninguno así, aquí hay hambre de Dios que es saciada. Pero ¿cuánta gente languidece en iglesias donde la palabra no se predica con poder, donde no hay fuego ni unción, y por falta de identidad no comprenden que ese no es su lugar, que esa no es la casa de su padre? Permítame reiterar, por si alguien se perdió la idea o la pasó por alto. ¿Sabe cuánta gente dice: yo estoy en esta iglesia porque aquí me siento cómodo, en mi zona de confort? Mis pastores me dijeron que mi propósito está aquí, que debo quedarme. Somos apenas 5 personas, es una congregación pequeña. Mi pastor solo predica los domingos, no expone este tema que me interesa, pero yo tengo que buscar otras predicaciones en línea porque no me lleno. Mi espíritu está sediento. ¿Y qué haces allí, en ese lugar de escasez? Si en la casa de tu padre hay abundancia de pan, una mesa puesta para ti. Cuando sabes que eres hijo, buscas al Padre que te da el pan que necesitas, al Padre que sacia tu hambre espiritual, al Padre que te dice: no morirás de inanición, tengo algo para ti, una porción especial. Buscas al Padre que te inspira a atravesar todo un continente, o a cerrar tu negocio, a dejar tu comodidad, con tal de recibir lo que Él tiene para ti. La problemática de la identidad está provocando que la gente perezca de inanición espiritual, que se sequen en desiertos autoimpuestos. Aquí no me alimentan, pero Dios me quiere aquí porque estoy apoyando la obra. Una obra que lleva 20 años sin crecimiento, sin fruto, sin impacto, pero tú crees ser quien la sustenta con tu presencia pasiva. Aquí me quedo hasta que Dios diga. Pero si Dios no le habló al pródigo de su regreso, si no le dio una instrucción explícita de volver, hay cosas que el Señor no te dirá verbalmente, porque tú debes discernir lo que estás viviendo, usar la sabiduría que te ha dado. Hay quienes esperan que Dios los tome de la mano y les diga con voz suave: vamos mi amor, mi niño, mi chiquitito, vamos mi amor, muévete de ahí que te tengo un nuevo lugar. Vamos, camina mi amor. ¿Qué haces en ese hoyo, en esa escasez? ¿Qué haces ahí? Ven mi amor, aquí te tengo un asiento de honor mi amor. No, Dios no opera así.
con una intervención tan directa y constante en cada detalle. Dios pregunta, como preguntó a Adán, ¿dónde está tu esposa? Allá está. ¿Y qué haces tú aquí, alejado de tu bendición, de tu llamado? Él espera tu respuesta y tu acción, tu discernimiento y tu obediencia. Ay, ay, vete con tu esposa, cumple tu propósito. Cuando posees identidad, sabes con quién compartir tu vida, dónde debes estar sentado, con quién necesitas rodearte para crecer, qué debes buscar para tu edificación, qué debes buscar para tu edificación, qué sustenta verdaderamente tu existencia. En el plan divino ningún creyente debería padecer hambre espiritual, porque Dios ha provisto un pan diario, una palabra de vida cotidiana, una porción fresca cada día para alimentar su espíritu. Tengo una palabra para ti en este momento. No llegaste a este lugar por casualidad. Tu presencia aquí tiene un propósito divino. Hay una palabra que lleva tu nombre, escrita en los cielos. Y te veo secarte. Te veo consumirte espiritualmente. Te veo como una intercesora cuyas rodillas han cesado de clamar, amargada y abatida por el yugo pesado que te han impuesto. El Señor declara sobre tu vida: tú eres mi hija, mi posesión especial. Tengo una casa para ti. Tengo una casa de provisión, de bendición, de libertad para ti. Viniste buscando una palabra de aliento, de dirección, y Dios te dice con voz fuerte: aquí la tienes. Mi plan para ti no es que perezcas de hambre. No es que te marchites en el desierto. No es que seas consumida por la sequedad. Para recibir la provisión divina y unirte a una comunidad de fe que te alimenta y fortalece, suscríbete a Cielo Glorioso 777. Hay mucho más para ti. Prepárate, porque lo que acabas de presenciar y experimentar es solo el comienzo de una vida donde tu identidad en Dios lo cambia todo, disolviendo fracasos, destruyendo cadenas y abriendo puertas de propósito, de poder y de abundancia inagotable. Para nunca perderte las claves secretas que te revelarán tu verdadera esencia, desatarán la gloria de Dios en tu vida y te empoderarán para vivir tu destino. Asegúrate de unirte a nuestra comunidad. Suscríbete ahora mismo a Cielo Glorioso 777 y sé parte de esta transformación imparable que está sacudiendo al mundo.